Gracias por su amabilidad y por otorgarme la gentileza de su tiempo para una charla de alrededor de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20 minutos. Y antes de comenzar, gracias a mis amigos de Aliat Universidades por su generosa invitación. Vamos a ver muchos temas en poco tiempo, pero como ustedes o la mayor parte de ustedes son educólogos, me voy a poder ir con mucha rapidez para cubrir la mayor parte de los temas posibles. Vamos a hablar de la mejor educación en el mundo, vamos a hablar un poco de competencias. Bueno, no voy a hablar de competencias, voy a hablar de los fundamentos de las competencias, de dónde viene, para tratar de encontrar la liga teórica y epistemológica del origen de las competencias para saber hasta dónde pueden llegar y para qué nos sirven, si es que nos sirven para algo, ¿no? Y luego voy a hablar un poquito del tema de aprendizaje, que es el tema que nos trae a colación en muchas de estas pláticas y conferencias con lo que se ha dado en llamar la educación y los maestros y los educandos y los papás del siglo XXI. Y vamos a ver un poquito qué hay en el siglo XXI que no existía en los siglos anteriores, para llamarle la educación del siglo XXI y para atraer la atención de todos nosotros. Voy a dividir la charla en 1, 2, 3, 4, 5 partes. Un breve repaso de unos 10, 15 o 20 minutos de cómo es la educación en el mundo, para tratar de invitarlos a un amable paseo por el mundo, de algo que me tocó investigar por alrededor de 5 años, así es que robarles 20 minutos de su tiempo para platicarles de cómo es esto de la educación en el mundo no va a ser demasiado oneroso. Luego vamos a hablar un poquito de la educación en México, la educación y el bienestar en México, en el Estado de México, porque estamos en el Estado de México, y me imagino que la mayoría de ustedes viene del Estado de México. Entonces vamos a refrescar nuestra memoria de cómo estamos en educación y lo voy a comparar con la mejor marca nacional y con los promedios nacionales. También vamos a hablar brevemente de los maestros del siglo XXI, a diferencia de los maestros del siglo pasado, y si es cierto que hay una diferencia y dónde podemos hacer la línea de corte entre unos y otros. Y finalmente voy a hablar de esto que se llama aprendizaje, dividido en 2 grandes temas. Aprendizaje en el contexto del siglo XXI, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el aprendizaje del hombre del siglo XXI y el aprendizaje del Cromañón, ¿no? Del sapiens de hace 40,000 años? A ver si hay alguna diferencia entre unos y otros. Y finalmente, lo que llamo, o lo que la literatura llama, ambientes poderosos de aprendizaje, y hacia dónde podemos llevar nuestra labor como docentes, pero también nuestra labor como aprendientes, porque antes de ser docentes, somos aprendientes, ¿no? Y en ese sentido, estoy haciendo una especie de prolegómeno de lo que es el factor determinante o el factor clave de la educación del siglo XXI. Empecemos por cómo es la educación en el mundo. Yo empecé a visitar escuelas alrededor del mundo para ser exacto, el 28 de marzo del 2004. ¿Sí? Y la primera escuela que visité es una escuela en la ciudad de Kauniainen, en Finlandia, muy cerca de Helsinki. Y voy a contar una pequeña anécdota nada más para que revela un poco la cultura finlandesa y por qué los finlandeses son considerados desde hace 10 años, y es una marca que no se han podido quitar, como el benchmark o la mejor referencia de la educación preuniversitaria del mundo en el cambio de siglos, ¿no? Después de haber hecho todos los contactos y demás para iniciar mi proyecto
alrededor del mundo, que finalmente me llevó alrededor de 175 escuelas, con 575 entrevistas con maestros y maestras como ustedes, ¿no? Para darme una idea de qué está sucediendo en el mundo, no qué dicen los políticos que está sucediendo, no qué dice en los currículos de lo que está sucediendo, qué dicen los maestros y los directores de escuela de lo que está sucediendo en los países que tienen los mejores resultados, para tratar de hacer una referencia de mejor marca en lugar de una referencia de a ver quién está mejor en el país de los ciegos, ¿no? Bueno, cuando empecé a hacer mi agenda en Finlandia, recibo un correo de la directora, se llama Rita, la directora de esta escuela, y me dice: doctor Andere, lo espero a las 8:27 en la estación de tren de Kauniainen, ¿no? Y a mí me pareció muy específico el decir 8:27 de la mañana. ¿Por qué no 8:30 de la mañana? ¿Por qué no 8:20? ¿No? ¿Por qué 8:27? Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el transporte público en Finlandia, no tenía ni idea dónde quedaba la famosa estación, no tenía ni idea de lo que se tenía que hacer, pero me imaginé que 8:27 tenía que ver con un horario de trenes, ¿no? Entonces llego al hotel después de un viaje de 20 y tantas horas para llegar a Helsinki. Llego no al hotel, a un departamento rentado por varias semanas, y lo primero que se me ocurre, era domingo en la tarde, lo primero que se me ocurre es ir a la estación de tren a estudiar los horarios, porque no quería llegar tarde. Quería empezar un proyecto de 4 años más o menos de duración con el pie derecho, ¿no? Y entonces dije, voy a llegar. Y además yo había escuchado que los finlandeses, si los japoneses y los británicos son especiales para el tiempo y la puntualidad, los finlandeses dicen, quítate que ahí te voy, ¿no? Y es una falta total de respeto llegar tarde, ¿no? Bueno, de cualquier manera yo quería llegar temprano. Entonces fui a estudiar a la estación de trenes el itinerario para saber cuál tren tenía que tomar. Y finalmente, efectivamente, había un tren, un titipuchal de trenes, que salía a X hora y me colocaba en la estación de Kauniainen a las 8:27 de la mañana. Ese es el tipo de cultura a la que uno se enfrenta, digamos, cuando trabaja o cuando interactúa con los finlandeses. Y va a ser el primer ejemplo que voy a utilizar sobre cómo es la mejor educación en el mundo. En esto de la mejor educación en el mundo, uno quisiera la cultura de aprendizaje de los finlandeses. Y fíjense lo que estoy utilizando, cultura de aprendizaje de los finlandeses. ¿Por qué uso la expresión cultura de aprendizaje? Tengo un libro en donde hablo sobre la cultura de aprendizaje de los mexicanos. Y comparo a los finlandeses con los mexicanos no por una razón de chocantería, ¿no? O de lucimiento o de vergüenza, ¿no? Esta charla no la podría dar un finlandés, la tiene que dar un mexicano, ¿no? Por lo que voy a decir, sino porque yo me imagino que todos ustedes conocen la prueba PISA, ¿no? ¿Sí la conocen? Ok, entonces no tengo que hacer una introducción de lo que es la prueba PISA. De cualquier manera, la prueba PISA es un examen estandarizado para niños y jóvenes entre 15 años y 3 meses de edad y 16 años y 2 meses de edad. ¿En qué grado escolar deberían de estar los niños de esa edad? Bueno, los jóvenes de esa edad en el sistema educativo mexicano. Teóricamente, la edad típica teórica de preparatoria es 15 años para primero de preparatoria y 16 años para segundo de preparatoria. 14 años sería tercero de secundaria. La última prueba PISA con datos publicados revela que el 70% de los jóvenes que presentó la prueba están en primero de preparatoria. Un poquito está en segundo de preparatoria
y el 20% está en tercero de secundaria, y el resto, que es prácticamente insignificante, está en segundo de secundaria o en grados más avanzados, lo cual es rarísimo. Cuando se hace la prueba PISA en el mundo por primera vez, ¿no?, que fue en el año 2000, que se conoce como PISA 2000, se aplica en 3 áreas de conocimiento: lectura, matemáticas y ciencia, ¿no? Y luego se han realizado otras rondas, digamos, de la prueba PISA. Una en el 2002, que es un adendum de PISA 2000, que se le conoce como PISA Plus 2000-2002. Luego una en 2003, una en 2006, otra en 2009 y una se acaba de presentar en el 2012. Los resultados se dan a conocer 1 año y medio después de que los muchachos presentan la prueba. En el año 2000 obtuvimos el peor resultado de todos los países miembros de la OECD, que en aquel entonces eran 30. Finlandia obtuvo el mejor resultado de todos los países. En el año 2003, Finlandia obtuvo el mejor resultado en matemáticas, que era una de las 3 áreas. En cada ronda de cada 3 años, una de las 3 áreas de evaluación recibe mayor concentración para que los expertos puedan hacer un análisis más extendido y profundo de los conocimientos de los jóvenes. En el 2003 volvimos a salir en el último lugar y Finlandia salió en el primer lugar. En el 2006 volvimos a salir en el último lugar y Finlandia salió en el primer lugar. En el 2009 volvimos a salir en el último lugar y Finlandia salió en el primer lugar, empatado con Corea, ¿no? Esto nos revela una consistencia, una historia consistente de 2 miembros de la organización que diseña y aplica la prueba, que es la OECD, con sede en París, ¿no? Y nos da una historia muy reveladora, muy consistente, de 2 sistemas educativos, uno muy exitoso al que todo el mundo voltea a ver. Finlandia no era conocido en el mundo. Algunas personas, cuando yo hablaba de Finlandia en México, me decían, está en el sudeste asiático, ¿no? Y literalmente se ha convertido en una atracción internacional, porque todo el mundo quiere ver las escuelas de Finlandia. Y son una fascinación, desde las escuelas para párvulos, ¿no?, hasta las escuelas para preparatoria, media superior, y las famosísimas escuelas vocacionales, que hay más jóvenes estudiando escuelas vocacionales o educación vocacional en Finlandia que lo que están estudiando prepas generales, ¿no?, porque les da un mejor nivel de vida o un nivel de vida más seguro, y porque es muy prestigiado el trabajar en labores vocacionales. Y los finlandeses son muy conocidos por sus habilidades manuales. Además, los finlandeses obtienen, de obtener los mejores resultados, obtienen los mejores niveles de desempeño, que quiere decir qué porcentaje de estudiantes se ubican en los niveles más altos y qué porcentaje de estudiantes se ubican en los niveles más bajos. Nosotros queremos que el mayor porcentaje esté en los niveles más altos y el menor porcentaje de los que presentaron la prueba estén en los niveles más bajos. Y sucede exactamente lo mismo entre Finlandia y México, pero en sentido contrario. El mayor porcentaje de estudiantes están en los niveles más altos de la prueba, el mayor porcentaje de estudiantes del mundo, PISA, OECD, están en los niveles más altos para Finlandia, y el mayor porcentaje de los estudiantes con los menores resultados o los resultados más bajos están para México. Es más, nosotros no tenemos ni un solo estudiante en los 10 años, por cada 100 estudiantes, que se haya filtrado alguno al nivel más alto de desempeño. Ni uno solo, ni de escuela pública, ni de escuela privada. Y de todo este tipo de reflexiones, yo publiqué el primer libro en el 2003, el del fracaso monumental, de la educación en México, un fracaso monumental que me mereció muchas críticas por un lado y pues también muchas opiniones favorables por el otro lado. Pero de cualquier manera, estoy tratando de dibujar, digamos, una comparación chocante, si ustedes quieren así, pero que va a traer una historia
de cultura y una historia de aprendizaje detrás de ella, para tratar de aprender, ¿no? Para tratar de aprender más o menos y ver qué estamos haciendo mal, pero no copiar, porque no podemos copiar la educación de Finlandia, porque las razones de éxito de la educación de Finlandia no tienen que ver con el currículo, ni tienen que ver con que si las escuelas son bonitas o no, tienen que ver con cosas tan profundas como su historia y su cultura. ¿Y cómo le hace uno para importar la historia y la cultura? Uno puede importar una escuela. De hecho, los finlandeses están exportando escuelas al mundo, ¿no? Los Emiratos Árabes están comprando escuelas enteritas de Finlandia para tratar de transformar su sistema educativo, que está peor que el mexicano en resultados de este tipo de pruebas, de la prueba PISA, por ejemplo. ¿Y cómo exportan los finlandeses escuelas? Mandan a los maestros, a los directores, a los libros de texto y a los currículos. Lo único que no se llevan son los edificios, pero todo lo demás se lo llevan, ¿no? El know-how se lo llevan, y bueno, pues es una nueva forma de hacer exportación, ¿no? Pero además son también conocidos los finlandeses a nivel internacional, no porque sean los únicos que sacan estos resultados tan elevados, sino porque el 100% de los jóvenes que presentan la prueba PISA en Finlandia son jóvenes o niños que están en tercero de secundaria o segundo de secundaria, contra el 70% de los mexicanos que están en primero de prepa, o el 100% de los coreanos que están en primero de prepa, o el 100% de los japoneses que están en primero de prepa, o el 70% de los chinos de Shanghái que están en primero de prepa. Entonces tienen un año menos de escolaridad y obtienen los mismos o mejores resultados que el resto del mundo. Y no solo eso, sino que cuando uno presenta estas pruebas tipo PISA, o enlace, o Excale, que seguramente conocen, se elaboran cuestionarios de contexto, ¿no? Y estos cuestionarios de contexto les preguntan a los estudiantes, a los directores y ahora también a los papás y a los maestros, a los estudiantes les hacen preguntas como ¿cuántas horas estudias al día en la escuela y fuera de la escuela? Bueno, resulta que los estudiantes que dicen que estudian más en el mundo para matemáticas son los estudiantes mexicanos. Somos los que más estudiamos y los que menores resultados obtenemos. Y los estudiantes que dicen que menos estudian en el mundo, por horas de estudio tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela, y la diferencia en el porcentaje de horas es enorme, ¿no? Son los finlandeses. Los coreanitos también estudian mucho, ¿no? Para irse a otras escuelas que se conocen con el nombre de cramming schools, que la traducción sería algo así como escuelas de machaca. ¿Qué van a machacar? Van a machacar lo que aprendieron en la mañana y a machacar lo que tienen que estudiar para presentar el examen del día siguiente, ¿no? Entonces estudian en la mañana, en la tarde y en la noche. Pueden padecer o carecer de todo en Corea, las familias, pero no de educación, ¿no? Una buena educación para el hijo es una especie como de triunfo social en la comunidad, ¿no? Que mi hijo esté en la mejor escuela es un gran honor para toda la familia, ¿no? De hecho, cuando uno observa el número de becarios, de estudiantes extranjeros en universidades del mundo, sobre todo en universidades de Estados Unidos, los coreanos, que tienen una población menor a la mitad que los mexicanos, tienen más estudiantes estudiando en el extranjero y sin CONACYT. Se lo pagan ellos todo, ¿no? Si aquí quitamos al CONACYT no va a haber más que 1, 2 o 13, ¿no? Porque viven en la frontera. Pero de ahí en fuera es difícil encontrar ese tipo de motivación intrínseca. Y es cierto, estaba yo paseando por los pasillos de las escuelas de Corea y de repente me encuentro que en unos salones de clase la mitad, estamos hablando de prepas, y en otros salones de clase como la tercera parte, los niños estaban cuajados en los laureles del sueño, completamente sobre la paleta del pupitre. Y le digo al director, esto es una falta de respeto, ¿no? ¿Cómo es posible que los chamacos estén durmiendo y el profesor está hablando ahí en el aire?
Y entonces me dice, no, no es así como tú lo ves. Lo que sucede es que estos chavos se la pasan estudiando todo el tiempo, ¿no? Y entonces los maestros lo saben y vienen, ¿no?, al salón de clases con el conocimiento de que estos niños necesitan dormir porque estudiaron toda la noche. Es cierto, uno lo aprende con los compañeros. Cuando uno estudia algún posgrado en una universidad en Estados Unidos, uno sabe, y cuando uno vive en los edificios de las universidades, en los dormitorios, uno sabe dónde viven los compañeros, ¿no? Los tiene uno más o menos ubicado. Y sabe dónde están los coreanitos y los japoneses y los chinos, ¿no? Y está uno repleto de cansancio después de un día de 8 o 10 horas de estudio, donde uno se merece irse a dormir. Entonces llegan las 12 de la noche o la 1 de la madrugada con el deseo de irse a dormir, y uno pues lo que hace es apagar la luz para retirarse a los sagrados aposentos. Y entonces lo que sucede es que en el momento que uno apaga la luz de su cuarto, se iluminan la luz de los cuartos de los compañeros. Y casualmente están prendidas las luces de los coreanos y de los japoneses. Y entonces uno, no por motivación, sino por culpa, porque somos muy culposos los mexicanos, por culpa nos regresamos, prendemos la luz y nos sentamos a estudiar. Y nos da como para 1 o 2 o 3 horas más, medio dormidos, pero estamos estudiando por culpa porque no podemos permitir que los coreanos estén estudiando. Después de unos días de tal sacrificio, ¿no?, uno aprende a darle una solución ingeniosa al tema, ¿no? Y la solución ingeniosa es que viene la 1 de la mañana y uno dice, ya estoy cansado, ya me merezco un sueñito sabroso. Y entonces se va uno a dormir, pero deja la luz prendida, para que los compañeros vean que uno sigue estudiando y se mantengan despiertos y cansados, y los vamos entonces vamos a competir con ellos por la culpa y por el cansancio. De cualquier manera, tuve la oportunidad de visitar una escuela que le llaman para talentosos. Tiene una escuela para genios que no visité. No hay que ir a ver las escuelas de genios. ¿Para qué? ¿No? Los genios son genios y ellos resuelven sus temas solitos. Pero sí tienen escuelas también para talentosos, y con la curiosidad de saber qué hacían con estudiantes talentosos, fui a ver una escuela preparatoria para 300 estudiantes talentosos. Tenían de todo: microscopios electrónicos, observatorios con telescopios profesionales o científicos, tenían laboratorios de ciencia y de materiales también, que ya los quisiéramos en las universidades en cualquier parte del mundo. Y le digo al director, debe ser muy fácil administrar una escuela con puro niño talentoso, todos están motivados, ¿no? Y me dice, pues no te creas, porque yo tengo un grave problema, ¿no? ¿Cuál es tu desafío? Le digo, mi desafío es la administración de la frustración. ¿Cómo está eso, no? Bueno, me dice, resulta que estos 300 chamaquitos que ves aquí, de los cuales me invitó a pasar ahí como 4 o 5 estudiantes de estos de las Olimpiadas de las Matemáticas, de la Química, de la Física, medallas de oro, de plata y de bronce, ¿no? Me dice, estos van a ser premios Nobel dentro de 20 o 30 años, estoy esperando a que lleguen, tengo fotos con ellos. Me dice, estos chamacos, toda su vida, para poder ingresar a esta escuela, necesitaron haber sido el primer lugar de la secundaria. Y para haber sido el primer lugar en la secundaria y haber entrado a esa secundaria, debieron de haber sido el primer lugar de la primaria. Entonces, todos estos chamacos están acostumbrados a ser valedictorians, o sea, primeros lugares en sus escuelas, durante 9 años. Yo los recibo aquí y solamente voy a tener un primer lugar. Quiere decir que voy a tener a 299 campeones frustrados de que no obtuvieron la medalla de oro. ¿Cómo le hago para manejar ese nivel de frustración? Pues, ¿cómo le haces? Le pregunto. Entonces me dice, lo que pasa es que estos chavos estudian todo el día, están enajenados en el estudio, no hacen otra cosa más que estudiar. Entonces le digo, bueno, ¿qué haces entonces? Entonces me dice, acompáñame, ¿no? Y después de pasearme por unos jardines así exquisitos de descanso y de relajación, ¿no?, para maestros y estudiantes, me llevó a un salón, una especie de student lounge, o una especie como de salón de descanso para los estudiantes, donde les compró unos sofás de color rojo enormes para que descansaran, les puso una televisión plana, de monitor plano, ¿no?, tipo plasma,
les puso un refrigerador lleno de refrescos y cosas de esas para que se distraigan y dice, los estoy invitando a ver la televisión, los estoy invitando a que se relajen, los estoy invitando a que dejen de enajenarse tanto por los estudios, ¿no? Bueno, es una forma de decir relájense, ¿no? Yo no puedo dar el mismo consejo para estudiantes mexicanos, de decir relájense porque de verdad se van a relajar, ¿no? ¿Cómo le hace uno para importar esas cosas? Pues no le puede hacer uno mucho, pero sí le puede hacer uno para entender la figura o el dibujo de aprendizaje del mexicano, ¿no? Del cual voy a ir lanzando algunas observaciones aquí y allá, pero los mexicanos, por ejemplo, pues nos gusta esto de las fiestas, nos los recordó mucho Octavio Paz con El laberinto de la soledad. Nos gusta pasarla bien, ¿no? En las encuestas internacionales de comparaciones de valores sociales, cuando se preguntan cuál es el valor trabajo duro, ¿es muy importante en la vida, sí o no? Bueno, entre los países comparables, ¿no? El país que dice que es muy importante en la vida el trabajo duro y el esfuerzo, están los coreanos. Y los mexicanos son los que dicen que es importante, pero no tan importante. Y luego viene la pregunta de que el descanso es importante en la vida o no. Y los que dicen que es muy importante como valor son los mexicanos, y los que dicen que no es importante como valor son los coreanitos, ¿no? Y entonces ahí vamos haciendo una especie como de dibujo, de decir, a ver, ¿por qué salimos mal en PISA? ¿Es por las escuelas? ¿La culpa realmente la tienen los maestros, no? ¿O tenemos realmente un problema, un enredo cultural que no sabemos ni para dónde movernos, ¿no? Y mi teoría va más o menos por la parte de la cultura. De ahí el título de mi último libro, que se llama La cultura del aprendizaje, donde tomo yo todos estos aspectos culturales, dibujo al mexicano comparado con el finlandés, japonés, coreano, el estadounidense, y bueno, trato de llegar más o menos a las mismas conclusiones a las que llegó Octavio Paz, pero 50 años después con cifras, ¿no? Pero son más o menos las mismas conclusiones. Entonces, cuando uno está, digamos, tratando de entender las diferencias entre los resultados educativos de unos países y otros, pues no debe uno estar buscando realmente en cuál es la diferencia en el currículo, si ellos lo hacen por competencias o no lo hacen por competencias, ¿no? Esto me trae a colación otra historia interesante de una escuela primaria, secundaria y preparatoria que visité en Alemania, en las afueras de Múnich. Y le digo, platicando con la directora de la escuela, una alemana realmente hecha y derecha, ¿no? Y donde le digo, oye, ¿qué es mejor, no? La educación tradicional por contenidos, donde el maestro es un dueño de la clase y de la didáctica, ¿no? Y del monólogo, como lo estoy haciendo yo ahorita, o el constructivismo y las competencias aquí y allá, y otra vez me dice, acompáñame, y me lleva al patio y me muestra, digamos, unos edificios en forma de escuadra, ¿no? Y me dice, mira, este edificio de acá es de enseñanza por competencias, y este edificio de acá es de enseñanza tradicional. Y le digo, ¿a cuál le va mejor? A los dos les va igual, ¿no? ¿Y quién decide? Deciden los papás, los niños y los maestros. Aquí enseñan los maestros que quieren el enfoque de competencias, y aquí enseñan los otros maestros, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo esta distinción? Porque cuando los niños traen una buena crianza, que lo vamos a ver al ratito con mucho detalle, una buena tranza, ahora sí que me traicionó. Una buena crianza, cuando los niños traen una buena crianza, no necesitan competencia. La traen o genéticamente o la traen por herencia, por el meme, por la herencia cultural, ¿no? Y entonces no les necesitamos estudiar, no les necesitamos enseñar que estudiar es importante, no les necesitamos decir cómo estudiar, no les necesitamos decir de los temas de cordialidad y de la lectura. Son niños que normalmente leen y están interesados en este tipo de cosas. No necesitan los esfuerzos y los trabajos de la enseñanza por competencias, porque la traen ellos
desde el hogar o desde algunas otras experiencias preescolares. Cuando los niños no traen todo esto, entonces sí necesitamos hacer una especie de intervención para entrar al manejo de las habilidades no cognitivas, ¿no? De las habilidades que tienen que ver con el esfuerzo, los valores, las actitudes, la cooperación y todo eso que nos dicen que son las competencias, que en realidad las competencias, como lo vamos a ver al ratito, no son otra cosa que una solución pedagógica a un tema psicológico de hace más de 100 años. Y que se llama aprendizaje, o sea, cómo aprendemos los seres humanos. Y los seres humanos aprendemos de muchas maneras, ¿no? Y las vamos a ver con detalle en la siguiente parte de la exposición, una vez que acabe con la lista de 50 países que voy a mostrar. Ahorita llevo uno, ¿no? En sus ventajas y desventajas desde el punto de vista de la educación. Entonces, en este tema de la educación internacional, bueno, los finlandeses se visten solos. Los coreanos, ya hablé de ellos, es la siguiente, entonces nos vamos a ir mucho más rápido. Luego quisiéramos la tenacidad y orquestación de los singapurenses, son impresionantes. Ahí todo el sistema funciona como orquesta y no se mueve el pétalo de una rosa sin la voluntad del gobierno, ¿no? Eso es un gobierno autoritario. De hecho, en el único país donde los profesores que entrevisté me pidieron, profesores universitarios, me pidieron hablar off the record, o sea, anónimamente, ¿no? Fue en Singapur, ¿no? Porque tienen una especie de respeto, porque no vayan a ser utilizados de manera política sus observaciones. Pero bueno, simplemente voy a mencionar una o dos anécdotas que también traen a colación en dónde están los singapurenses en el tema educativo. Sus escuelas son beyond belief, más allá de lo que uno pueda creer, ¿no? Llego a la primera escuela, la escuela china de Singapur, de 4,000 estudiantes. Para aquellos que piensan que las escuelas grandes no son buenas escuelas, sí pueden ser si los estudiantes todos son buenos estudiantes, ¿no? Entonces no puede haber una solución de escuelas chicas para todo el mundo. No es cierto tal cosa, no crean todo lo que les dicen, porque si creen todo lo que les dicen, muchas veces van a creer lo que no es cierto, ¿no? Entonces no es cierto que las escuelas pequeñas son mejores que las escuelas grandes. Depende, ¿y de qué depende? Depende del tipo de estudiante y en el contexto en donde estamos. Llego a la escuela y le digo al taxista, se equivocó, señor taxista, usted me ha traído a un spa. Y me dice, no es un spa, es una escuela. Y entonces me quedé en la escuela, una escuela con jardines por todos lados, 70 hectáreas de extensión, que es casi todo el territorio de Singapur, que es un lunar en el sureste asiático. Y bueno, pues para no hacer larga la historia, entrevisto al director y me detiene el director en el umbral de su puerta para entrar a su oficina y me dice, por favor, lee lo que dice arriba. Y lo leo y dice, está usted entrando a la oficina de la persona menos importante de la escuela, ¿no? Y entonces, para mis adentros, digo, es una forma muy elegante de decir que es la persona más importante de la escuela. Es un liderazgo a ultranza. Todos hablan exactamente el mismo lenguaje, todos hablan exactamente con las mismas ideas y todo está dictado desde arriba hasta abajo. El sistema funciona exquisitamente y no solo las escuelas de gran envergadura como es esta China de Singapur, sino que también fui, y porque lo pedí, a una escuela de bajos recursos por la población que recibe. Y entonces fui a una escuela no tan grande, mucho más modesta en recursos, mucho más modesta en estudiantes, y le digo al director, después de hacer las entrevistas y después de visitar todos los espacios importantes de la escuela, le digo, quisiera ir a un laboratorio de química o de biología, de secundaria. Y me dice, no tenemos laboratorios de química y de biología. ¿Cómo? ¿No hay un laboratorio de química y biología? No hay laboratorio. Bueno, pues ni modo, será algo novedoso, algo nuevo en las escuelas del mundo. Y me dice, pero tenemos un laboratorio de biogenética, ¿no? Entonces, no sé si nos quieres acompañar. Y está por empezar una clase de 1 hora y media, 2 sesiones de 45 minutos, de transformación genética de una bacteria, que los alumnos de segundos de secundaria van a hacer.
Entonces recibí una clase primero de teoría genética y luego de la transformación, y los chamaquitos están haciendo una transformación, salen del salón de clase y ya hicieron una transformación genética de una bacteria, ¿no? Entonces yo digo para mis adentros, no, pues sí, ¿a cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo los vamos a alcanzar? Parece que nunca, ¿no? Están en niveles de inversión y en niveles de resultados educativos que es muy difícil alcanzarlos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos luchando y luchando y luchando por aumentar los puntos PISA, y luchando y luchando y luchando por aumentar los puntos enlace. Pero bueno, pues ellos están haciendo lo mismo, ¿no? Y no se van a quedar dormidos, aunque le dan mucho menos importancia a PISA y a sus pruebas nacionales tipo enlace que la que nosotros les damos. Entonces, eso es más o menos lo que ocurre en países como Singapur. Y de ahí nos vamos a los chinos de Shanghái, que no voy a mencionar mucho porque ya dije algo. La excelencia de los neozelandeses, tampoco voy a mencionar mucho, excepto que los directores neozelandeses son de los mejores pagados en el mundo. No es difícil encontrárselos manejando Mercedes-Benz de última moda. El currículo de los escoceses, ustedes quieren ver un buen currículo por constructivismo y competencias, pensado realmente para el siglo XXI, y leerlo en 10 o 20 cuartillas. El único problema es que está en inglés, pero pues a lo mejor se pueden organizar, ¿no? En lugar de leer los currículos mexicanos que pueden llegar a 1000 cuartillas, ¿no? El de primaria, por ejemplo, el de la educación básica, de 3 a 15 años de edad, es un currículo más o menos de 1000 cuartillas, ¿no? Si ustedes quieren leer el de Escocia de 3 a 18 años de edad, lo pueden leer y pueden obtener la teoría fundamental de constructivismo y competencias en 10 o 15 cuartillas, ¿no? Entonces, a mí me parece el más moderno, inclusive más moderno que el de los finlandeses, que lo están revisando. Pero los escoceses se fueron a estudiar a los finlandeses en el 2005 y se tardaron 5 años estudiando todos los currículos del mundo para hacer su nuevo currículo, que entró en vigor en el otoño del 2009. Entonces, un currículo bastante moderno que lo quisiéramos aplicar en quién sabe qué tantas partes del mundo. Luego quisiéramos el gasto de los estadounidenses, que es el país o uno de los países que más gasta y que menores resultados obtiene. La cobertura de los canadienses, la educación maternal de los franceses, son muy maternales y muy fraternales, pero después como que se rezagan un poco. Pero bueno, igual que el Reggio Emilia de los italianos, eso es un modelo visitado también por todas partes del mundo desde hace 20 o 30 años. O los sueldos de los maestros suizos y coreanos, y también de los directores coreanos. Cuando uno entra a la oficina de un director de Corea, hagan de cuenta que está entrando uno a la oficina del ministro de Relaciones Exteriores de cualquier país, ¿no? Son oficinas de cancilleres, no son oficinas de maestros que les falta aquí o allá algún detallito, y además están con la atención y el servicio de un personal muy amable y muy gentil que los atiende como si fueran verdaderos virreyes, ¿no? Virreyes de la educación. Uno quisiera eso también, y uno quisiera los padres de familia de las escuelas neozelandesas. En 1989 los neozelandeses decidieron reformar la educación porque según ellos tenían una crisis fenomenal en el sector educativo. ¿Y qué hicieron? Desaparecieron a la Secretaría de Educación, ¿no? Y les entregaron las escuelas, no la propiedad de las escuelas, sino la administración de las escuelas a los padres de familia. Y ellos son los que toman las decisiones de qué director contratar y cómo se distribuye el gasto en la escuela. Y luego, bueno, pues uno quisiera la administración de los edmonteses, ¿no? Si uno quiere ver realmente a un director que es un empresario, Edmonton es el lugar, sobre todo en el sector público, lo que se conoce como el distrito público de Edmonton, comparado con el distrito público católico de Edmonton, que está un poco más controlado por la arquidiócesis, pero que ambos reciben fondos públicos. La formación docente de los finlandeses, bueno, cuando maestros, directores, profesores, observadores
y expertos van a Finlandia o estudian a los sistemas educativos, y la OECD y el despacho McKinsey ha estudiado los sistemas educativos, llegan al final a una conclusión extraordinaria. ¿Qué se necesita para tener un buen sistema educativo? Buenos maestros. Y yo digo, wow, fabuloso, qué conclusión tan extraordinaria. Para un análisis tan profundo. Por supuesto que uno quiere buenos maestros, ¿no? Nadie de nosotros quiere un mal maestro. El tema es cómo consigo los buenos maestros, ¿no? Y bueno, dicen que los mejores maestros del mundo de la educación preuniversitaria, desde el kinder hasta la preparatoria y vocacional, están en Finlandia. Y ciertamente los maestros finlandeses, para llegar a ser maestros finlandeses, tienen que sufrir la gota gorda. ¿Y por qué lo sufren? Primero, porque solamente el 10% de los que solicitan admisión a la universidad para estudiar la carrera docente es admitido, ¿no? Entonces ya se llevan al 10% de los mejores. Y luego se requiere estudiar la licenciatura y la maestría antes de poder solicitar admisión a una escuela para dar clases. Y eso les lleva alrededor de 4 años y medio a 5 años de tiempo completo, y luego tienen que defender 2 tesis y tienen que demostrar habilidades ¿de qué? De investigación científica, y la mayor parte de sus cursos están orientados ¿a qué? A psicología del aprendizaje. Entonces yo hice una comparación de los currículos de formación de maestros de primaria de Finlandia y de México. Y los maestros de Finlandia requieren 8,000 horas de estudio en horas crédito para recibir la certificación de maestro. Los maestros mexicanos requieren 4,000 horas de estudio. La mayor parte de las materias del currículum de los maestros de Finlandia son, como les decía, psicología del aprendizaje. Y la mayor parte, o no la mayor parte, pero una buena parte de las materias del currículum mexicano es la historia de la SEP, ¿no? Y las reglas y las condiciones. ¿Mandé? ¿Se le ofrece algo? ¿Todo está bien? Todo está en orden. ¿Porque dejó de sacar? Sí. Caray, perdón, ¿eh? Gracias. ¿En dónde me quedé? Ahora que me distrajiste me tienes que recordar, man. De las horas. Las horas, ¿no? Y la mayor parte de las materias entonces está en la historia del sistema educativo mexicano, la historia de la SEP, las reglas de la SEP, etcétera, etcétera, etcétera. Quisiéramos la certificación magisterial de los franceses, no voy a hablar de eso, la autocrítica de los alemanes, hay unas historias fascinantes ahí para compararlas con las autocríticas de los mexicanos, no me da tiempo, la democracia de los daneses y noruegos, quisiéramos esas democracias, no, tampoco me voy a meter al tema de las elecciones porque no me toca, la igualdad de los nórdicos, eso sí la quisiera todo el mundo, porque resulta que también en los estudios de factores asociados al aprendizaje, lo que hemos aprendido es que sistemas educativos y económicos igualitarios tienen mejores resultados de aprendizaje de sus niños y jóvenes. O sea que el camino de la calidad, jóvenes, es la equidad y no al revés. Si lográramos una sociedad equitativa y no segregada, automáticamente obtendríamos mejores resultados por los efectos que hace en el comportamiento social, ¿no? ¿Cuándo vamos a resolver eso? Nunca, ¿no? No lo vamos a ver ninguno de los que estamos aquí. Y por eso digo que no va a pasar nada en la educación en México, no va a suceder absolutamente nada. Tenemos un problema de más de lo mismo siempre y vamos a ver en 10 y en 20 años los mismos resultados educativos. Así es que si ustedes esperaban que yo les iba a dar la fórmula para una mejor educación en México, desgraciadamente les voy a decir con todo el pesimismo de un optimista con información, es que no vamos a lograr nada. Pero les voy a dar hacia el final de la charla la salida, ¿no? Sí hay una salida, que no tiene que ver con educación, tiene que ver con algo más. Y va a ser una salida tan extraordinaria que si ustedes son tan gentiles, amables y generosos de otorgarme un poquito de atención en lo que voy a platicar en el resto de la charla, sobre todo dentro de unos 10 o 15 minutos en adelante, yo les puedo asegurar que para muchos de ustedes va a ser un cambio radical en sus vidas. Y para no solo sus vidas personales, sino para las vidas de sus pupilos y de sus estudiantes, no importa en qué grado escolar están. Pero no se los voy a decir ahorita porque no los quiero perder antes de que recorra toda la charla del día de hoy. Bueno, me lo voy a seguir ya más rápido.
la cooperación de los japoneses, la calidad matemática de los flamencos, la disciplina y el esfuerzo de los orientales y la investigación de los estadounidenses. Con eso acabo el recorrido rápido de la educación en el mundo y nos vamos ahora rápidamente a la educación y el bienestar económico en México. ¿Por qué si estoy hablando de educación me voy a meter a temas de economía o de medición del bienestar económico? Por esta gráfica que vamos a ver ahorita. Voy a presentarles en 2 o 3 minutos, mucho menos de lo que hice a nivel en la sección anterior de la educación en el mundo, el resultado de investigación de 60 años de la literatura de los factores asociados al aprendizaje. Es decir, la literatura que trata de explicar por qué los estudiantes de unas escuelas o universidades obtienen mejores resultados que otros estudiantes de esas mismas escuelas o de otras escuelas y de otras universidades. O sea, ¿por qué unos son buenos y otros no son tan buenos? No todo tiene que ver con la genética, también lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Pero bueno, la literatura dice lo siguiente. Hay dos tipos de factores que impactan en los resultados de los estudiantes y de sus escuelas. Los que se conocen como propios del estudiante y los propios de la escuela. Dentro de los propios del estudiante, ni modo, sus habilidades genéticas, porque por eso somos sapiens sapiens, ¿no? Somos los únicos seres vivos que conocemos que tienen que enseñan con propósito, ¿no? Y que aprenden con propósito, con teleología, ¿no? Y entonces tenemos eso inscrito en nuestra herencia genética. Entonces, gran parte de esto, de los resultados, tiene que ver con los genes. Y otra parte tiene que ver con dónde se desarrollan esos genes. Y lo que los economistas de la educación llaman los CES, o los Socioeconomic Status Factors, los factores de estatus socioeconómico, que no son otra cosa que lo que voy a apuntar en la siguiente gráfica, en la siguiente recuadro de la gráfica, que es el capital intelectual, social y cultural y económico de las familias. O sea, de las familias de los niños que van a la escuela, ¿no? ¿Y qué es esto de capital intelectual, social, cultural y económico? Bueno, pues es quién es papá y mamá, cuál es la educación de papá y mamá, ¿no? ¿Cuántos libros hay en casa? Ese es otro. ¿Cuánto leen los niños y cuánto tele ven? Ese es otro, ¿no? ¿Cuánto van al museo? ¿Cuánto van al cine a ver películas no dobladas, sino subtituladas? Ese sería otro. Y entonces sabemos que a mayor capital cultural, mejor resultado de aprendizaje, ¿no? No se trata de enviar más libros a las casas, ¿no? Se trata de que los libros que hay en las casas se lean, ¿no? Porque como digo, el libro no existe hasta que se lee, ¿no? Entonces, esta canasta de factores, ¿no? Que para resumirlo lo podemos llamar CES o capital cultural, es el factor más importante que en México y en China, en Finlandia, en el norte, o Nueva Zelanda en el sur, ¿no? Explica la mayor parte de la varianza de los resultados. No es la escuela, es este factor. Y el siguiente factor que más lo explica es la sumatoria de los CES de los estudiantes. O sea, el capital cultural de las escuelas. El capital cultural de las escuelas no es cuántos libros tienen las escuelas, o cuántas computadoras tienen las escuelas, o cuántos maestros tienen las escuelas, sino cuál es la sumatoria del capital cultural de los niños que van a la escuela, ¿no? Y entonces, por eso el sistema mexicano, como un sistema segregado, está diseñado consciente o inconscientemente para perpetuar la pobreza, como todos los sistemas segregados. Porque cuando los niños o los papás de los niños no tienen oportunidad de seleccionar a la escuela a la que puedan ir sus hijos, van a ir a la escuela del barrio, o sea, a la escuela de enfrente, o sea, a la escuela más cercana. ¿Más cercana a dónde? A tu casa. Y entonces, si unos niños de un barrio pobre se reúnen y van a la escuela, aunque sea una joya de escuela desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de materiales de aprendizaje, lo que sucede es que los niños están llevando la cultura, su nivel de lenguaje y su nivel de vocabulario a la escuela. Y eso es lo que más explica, junto con el capital cultural de los niños en el hogar,
la varianza de los resultados. Y los factores que menos explican los resultados son los propios de la escuela. ¿En qué porcentaje los estudios varían? Pero van desde el 60 hasta el 90% como porcentaje de la variación de los resultados y desde el 5 hasta el 30%. Y de estos factores, el factor humano es el más importante y del factor humano, que serían los maestros y los directores, el más importante son los maestros y luego los directores. ¿Qué tan importantes son los directores? Bueno, sí son importantes, pero no tan importantes porque resulta que en Suiza, en uno de los cantones alemanes, las escuelas están administradas sin director y son escuelas de alto desempeño. ¿Y cómo se administran? Bueno, se administran por los maestros y se turnan la chamba no del director, sino le llaman coordinador. No toma decisiones, las decisiones se toman colectivamente, nunca con un director. Están estudiando el tema porque dicen, bueno, pues a lo mejor necesitamos directores, pero en el pasado han funcionado bien y han obtenido buenos resultados sin el director. Y hay mucha literatura que dice que el maestro es más importante que el director para los resultados. Bueno, y luego tenemos factores desconocidos como el modelo educativo, las relaciones de poder y el ambiente y la interacción de aprendizaje. A este me voy a referir más adelante, a estos dos no me voy a referir, aunque son bien interesantes, por falta de tiempo. Dicho eso, ¿no? Sabemos que el capital cultural, económico, educativo de los padres o de los niños y sus familias es muy importante para explicar el resultado. Entonces, y normalmente el capital cultural está muy correlacionado con el bienestar económico. Vamos a ver cuál es el bienestar económico en México, ¿no? Y cuál es la realidad del México. Esta es una gráfica que mide a través de la variable más conocida de medición de bienestar económico, que es el PIB per cápita. ¿Cuál es la diferencia del PIB per cápita de las entidades con más PIB per cápita y la entidad con menor PIB per cápita del país? Este es Chiapas y el Distrito Federal. Es una diferencia que está entre 5 y 6 veces más. Y lo he dicho yo más o menos de la siguiente manera: un niño de Chiapas puede tomar 5 litros menos de leche al día que un niño del Distrito Federal, ¿no? Es una diferencia monumental en cuanto a capacidad de oportunidades, tanto de alimentación y otro tipo de oportunidades. Este es el Estado de México. El Estado de México está por debajo del nivel nacional de ingreso per cápita. Entonces uno esperaría que los resultados educativos del Estado de México fueran menores a los resultados educativos de la nación. No del Distrito Federal, porque el Distrito Federal es la marca por excelencia en casi todos estos indicadores, ¿no? Otra forma de verlo es, este capital educativo es midiendo el grado promedio de escolaridad. En grado promedio de escolaridad tenemos una diferencia enorme de 4 grados, ¿no? Esta es la población de 15 años o más de las diferentes entidades o del país, ¿no? Que mide cuántos años han ido a la escuela en promedio. En Chiapas han ido toda la primaria y un poquito menos de primero de secundaria, y en el Distrito Federal toda la secundaria, primero de prepa y la mitad de segundo de prepa. Es una diferencia de 4 años entre una entidad y otra. El Estado de México está ligeramente por arriba de la nación, lo que uno esperaría que estuviera por debajo, pero está por encima, lo que quiere decir que está de alguna manera haciendo bien el tema educativo, como lo vamos a ver a continuación. En analfabetismo, pues también esta es la misma escalera, pero al revés, porque estamos midiendo una variable negativa. Entonces, en Chiapas casi el 18% de analfabetas y en el Distrito Federal el 2% de analfabetas. Chiapas tiene más o menos, ¿qué son? 6 veces más, 7 veces más de analfabetismo que entre 7 y 8, entre 8 y 9 veces más que el Distrito Federal de analfabetismo. Son como si fueran 2 países completamente diferentes, ¿no? Y ahí está toda la escalerita. Uno lo puede ver si pusiera yo a las 32 entidades, veríamos una escalerita y por acá estarían Chiapas y Guerrero y Oaxaca, ya conocemos más o menos la historia, y por el centro pues estarían el Estado de México y estaría también quizás, y en los mejores lugares estaría Nuevo León y estaría Aguascalientes y quizás por ahí Sonora, etcétera, ¿no? Luego nos vamos a medir otro índice de capital cultural educativo a través del grado de marginación, ¿no? Tenemos a Guerrero,
con el grado más alto de marginación y el Distrito Federal con el más bajo de marginación. Aquí está el Estado de México con un grado bajo de marginación, lo cual es interesante porque tiene un ingreso per cápita muy bajo, ¿no? Pobres, pero todos quizá. El IDH, ¿no?, es otro indicador muy conocido a nivel internacional. Y para México, calculado con metodología internacional, mide factores de naturaleza educativa, salud y económica. Entonces, encontramos la misma escalerita que los otros. Y finalmente, el famoso capital cultural, ¿no? Es esta variable tan importante que tratan de medir los expertos para decir qué está sucediendo, ¿no? Cuando mido yo capital cultural, cuando yo digo nivel de estatus socioeconómico, ¿a qué me refiero? Bueno, me refiero a qué está sucediendo en el hogar. ¿Cuáles son las relaciones de los padres y de los niños? ¿Cómo se llevan? ¿Qué tanto leen? ¿Cuál es el vocabulario? ¿Cuántas horas ven televisión? ¿Cuánto van al cine? ¿Tienen acceso a Internet? ¿Cuánto usan Internet? ¿En qué usan Internet? Etcétera, etcétera, etcétera. No sé si ustedes, pero yo me estoy muriendo de calor. Y entonces, hay dos formas de medir este capital cultural. Uno es mandando un observador a todos los hogares, ¿no?, de los estudiantes que presentan, por ejemplo, la prueba enlace. Son alrededor de 12 millones de estudiantes. Pongamos más o menos en las familias. La familia mexicana moderna está integrada más o menos en promedio por 4 miembros, entonces estaríamos hablando de 3 millones de hogares, ¿no? Necesitaríamos 3 millones de observadores instalados por 1 año o 2 años en los hogares para ver realmente qué está sucediendo. ¿Cómo podemos entrenar a 3 millones de observadores para que además hagan una lectura homogénea de todo lo que están observando? Sí se han hecho este tipo de intervenciones, pero en forma de laboratorio, con 40 familias, pero no con 3 millones de familias. Se han hecho en Estados Unidos, donde investigadores se instalan en los hogares de las familias por 2 años y miden, ¿no?, la interacción de los papás con los hijos y de ahí sacan conclusiones de número de palabras que hablan por hora, número de expresiones positivas, número de regaños, o expresiones negativas, y al final del experimento miden el nivel de conocimiento de los niños y el nivel de inteligencia de los niños, ¿no? Y se encuentran con cosas sorprendentes, que si me da tiempo lo voy a presentar, pero si no simplemente lo dejo anunciado como un factor de importancia mayúscula para tratar de obtener los resultados. Y esto nos dice, por ejemplo, lo que les decía yo al principio, que hemos encontrado que los niños que tienen más de 500 libros en sus hogares, tanto en México como en el mundo, son los niños que obtienen los mejores resultados. Y los niños que tienen más de 100 libros en sus hogares son niños que obtienen una mejora en sus resultados, no los mejores, pero una mejora en sus resultados en relación a los niños que tienen menos de 100 libros. Esto lo puede interpretar la autoridad educativa como decir, bueno, vamos a hacer paquetes de 100 libros, nos olvidamos de los maestros, nos olvidamos de las escuelas, ¿no? Esto le quedaría muy bien a las editoriales, ¿no? Y mandamos un paquete de 100 libros a cada uno de los hogares mexicanos. Bueno, ¿cierto? No, falso. ¿Por qué? Porque es una variable condicionada y la variable condicionada está condicionada a que esos libros se hayan leído. Y entonces los estadísticos de la educación o los economistas de la educación hacen un salto de rana, ¿no? Y